Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo cargado de drama, polémica y chismes del mundo del espectáculo turco. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de un posible nuevo conflicto, esta vez relacionado con la actriz Selen Soyder. Sí, la misma Selen Soyder con la que ya tuvo problemas en el pasado. Prepárense porque esta historia tiene tela que cortar. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Me ayudan un montón y así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre noticias de farándula, series turcas y chismes de celebridades. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al lío. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su carisma, su atractivo físico y su talento lo han catapultado a la fama mundial. Lo hemos visto en varias series exitosas como Erkencikus Dolunay y, más recientemente, Viola come il mare. Sin embargo, la vida de Can Yaman no siempre ha sido un camino de rosas. Ha estado envuelto en varias controversias a lo largo de su carrera. Una de las polémicas más sonadas en las que se ha visto involucrado Can Yaman fue precisamente con Selen Soyder. Para quienes no recuerden, Selen Soyder es una actriz turca conocida por su trabajo en series como Lale Devri y, por supuesto, Anjimit Sevmedik. Precisamente durante el rodaje de esta última serie fue cuando surgió el conflicto entre ambos actores. En aquel momento corrieron rumores de que la relación entre Can Yaman y Selen Soyder era tensa y conflictiva. Se decía que tenían roces constantes en el set de grabación y que no se llevaban bien fuera del trabajo. Los rumores se confirmaron cuando se filtró a la prensa un audio en el que se escuchaba a Can Yaman insultando y gritándole a Selen Soyder. El audio causó un gran revuelo en los medios y generó una ola de críticas contra Can Yaman, quien fue acusado de comportamiento abusivo y falta de profesionalismo. Después de la filtración del audio, Selen Soyder demandó a Can Yaman por acoso laboral. El juicio fue largo y mediático y finalmente en 2021, la justicia dictaminó que Can Yaman era culpable de acosar verbalmente a Selen Soyder y lo condenó a pagar una multa. Este incidente marcó un antes y un después en la carrera de Can Yaman, quien tuvo que lidiar con las consecuencias negativas de sus actos y trabajar para mejorar su imagen pública. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué estamos hablando de Can Yaman y Selen Soyder nuevamente? Pues bien, en las últimas semanas han surgido nuevos rumores que sugieren que la tensión entre ambos actores podría haber resurgido. Al parecer, todo comenzó con unas declaraciones que Selen Soyder hizo en una entrevista reciente. En la entrevista, Selen Soyder fue preguntada sobre su experiencia trabajando en Anjimit Sevmedik, y aunque no mencionó directamente a Can Yaman, sus comentarios fueron interpretados por muchos como una crítica indirecta hacia el actor. Selen Soyder habló sobre la importancia del respeto y la profesionalidad en el lugar de trabajo, y enfatizó la necesidad de crear un ambiente laboral saludable y armonioso. También mencionó que había tenido experiencias negativas en el pasado que la habían marcado profundamente. Estas declaraciones de Selen Soyder no pasaron desapercibidas para los fans de Can Yaman, quienes consideraron que eran una provocación y un intento de reabrir heridas del pasado. Algunos fans de Can Yaman incluso atacaron a Selen Soyder en las redes sociales, acusándola de querer dañar la imagen del actor y de buscar publicidad a costa de él. Ante esta situación, Can Yaman decidió romper el silencio y pronunciarse sobre el tema. A través de sus redes sociales, Can Yaman publicó un mensaje en el que, si bien tampoco mencionaba directamente a Selen Soyder, dejaba claro que no iba a permitir que nadie lo difamara o lo atacara injustamente. Can Yaman afirmó que había aprendido de sus errores del pasado y que estaba comprometido a ser una mejor persona y un profesional ejemplar. También pidió a sus fans que no se dejaran llevar por provocaciones y que no respondieran a los ataques con más violencia. El mensaje de Can Yaman generó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos lo apoyaron y lo felicitaron por su madurez y su disposición a dejar atrás el pasado. Otros, sin embargo, consideraron que su mensaje era ambiguo y que no se disculpaba lo suficiente por sus errores. También hubo quienes criticaron a Can Yaman por no mencionar directamente a Selen Soyder y por no reconocer el daño que le había causado. Lo cierto es que a pesar de que ninguno de los dos actores ha confirmado explícitamente que exista una nueva tensión entre ellos, los rumores y las especulaciones no han dejado de circular.
Algunos medios de comunicación turcos incluso han publicado artículos en los que aseguran que Can Yaman y Selen Soyder podrían volver a enfrentarse en los tribunales si la situación escala. Por el momento, no hay nada confirmado. Pero lo que sí es evidente es que el pasado sigue persiguiendo a Can Yaman y que su relación con Selen Soyder es un tema que sigue generando interés y controversia. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta historia y si finalmente se produce un nuevo enfrentamiento entre ambos actores. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. A raíz de todo este revuelo, he estado investigando un poco más a fondo sobre la relación entre Can Yaman y Selen Soyder y he descubierto algunas cosas que creo que son importantes compartir con ustedes. Primero, quiero destacar que la versión oficial de los hechos, la que se ha contado hasta ahora, es la que se conoce a través de los medios de comunicación y de las declaraciones de los propios actores. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que las versiones oficiales no siempre reflejan la realidad completa. En este caso, algunos allegados a la producción de Anjimid Sevmedik han revelado que la tensión entre Can Yaman y Selen Soyder venía de lejos y que no se debía únicamente a un incidente aislado. Al parecer, existían diferencias creativas y de personalidad entre ambos actores que hacían difícil su convivencia en el set de grabación. Además, algunos testigos afirman que Selen Soyder también tenía un carácter fuerte y que no siempre era fácil trabajar con ella. Esto no justifica en absoluto el comportamiento de Can Yaman, pero ayuda a entender que la situación era más compleja de lo que se ha contado. Incluso se rumorea que las discusiones no solo eran verbales, sino que en ocasiones llegaron a tener enfrentamientos más acalorados, aunque nunca confirmados oficialmente. Se dice que la producción tuvo que intervenir en varias ocasiones para calmar los ánimos y evitar que la situación escalara aún más. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el papel de la prensa y de las redes sociales en la difusión de los rumores y las especulaciones. En muchas ocasiones, los medios de comunicación exageran los hechos o inventan historias para generar más interés y aumentar sus audiencias. Las redes sociales, por su parte, se convierten en un caldo de cultivo para la difusión de noticias falsas y ataques personales. La velocidad con la que se propagan los rumores en las redes sociales hace que sea muy difícil controlar la información y distinguir entre la verdad y la mentira. En el caso de Can Yaman y Selen Soyder, la prensa y las redes sociales han jugado un papel fundamental en la creación de una imagen negativa de ambos actores. Se les ha juzgado y condenado sin tener toda la información y se les ha sometido a una presión mediática insoportable. Las campañas de desprestigio en redes sociales, impulsadas por fans acérrimos de uno u otro actor, han contribuido a exacerbar la tensión y a dificultar cualquier intento de reconciliación. Por último, quiero recordarles que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Can Yaman se equivocó al insultar y gritarle a Selen Soyder, y pagó por ello. Sin embargo, también es importante reconocer que ha aprendido de sus errores y que está tratando de mejorar como persona. Desde aquel incidente, Can Yaman ha participado en campañas contra el acoso laboral y ha expresado públicamente su arrepentimiento por sus acciones pasadas. Ha intentado mostrar una imagen más madura y responsable, y ha trabajado para reconstruir su reputación. Selen Soyder, por su parte, tiene todo el derecho a defenderse y a denunciar cualquier tipo de acoso o abuso. Sin embargo, también es importante que evite alimentar el conflicto y que trate de dejar atrás el pasado. Continuar reviviendo el incidente puede ser perjudicial tanto para su carrera como para su bienestar emocional. Algunos expertos en comunicación sugieren que lo más conveniente sería que ambos actores buscaran una mediación para resolver sus diferencias de manera definitiva y evitar futuros enfrentamientos. En definitiva, la historia de Can Yaman y Selen Soyder es un claro ejemplo de cómo los errores del pasado pueden perseguirnos y de cómo la presión mediática puede afectar nuestras vidas. Espero que ambos actores puedan superar este episodio y seguir adelante con sus carreras. Además, esta situación pone de manifiesto la importancia de crear ambientes laborales seguros y respetuosos, donde se promueva el diálogo y se prevenga el acoso en todas sus formas. Las empresas de producción tienen la responsabilidad de garantizar que sus empleados se sientan protegidos y valorados, y de tomar medidas para prevenir y sancionar cualquier conducta inapropiada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que esta es solo una versión de los hechos y que cada uno puede tener su propia opinión. He intentado recopilar la mayor cantidad de información posible y presentarla de manera objetiva, pero es inevitable que mi propia perspectiva influya en la narración. Por eso les invito a que investiguen por su cuenta y formen su propia opinión sobre este tema.
En resumen, hemos hablado sobre el posible nuevo conflicto entre Can Yaman y Selen Soyder, a raíz de unas declaraciones de la actriz en una entrevista reciente. Hemos recordado el incidente que protagonizaron en el pasado y hemos analizado las posibles causas y consecuencias de esta nueva tensión. También hemos explorado los rumores y especulaciones que circulan en torno a su relación, y hemos considerado el papel de la prensa y las redes sociales en la difusión de la información. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de la información y del análisis que he compartido con ustedes. Me he esforzado por ofrecerles una visión completa y detallada de este tema, y espero que haya sido de su agrado. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, y que siempre estoy abierto a sus sugerencias y comentarios. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Selen Soyder está buscando problemas o que simplemente está defendiendo sus derechos? ¿Creen que Can Yaman ha cambiado desde el incidente del pasado? ¿Consideran que la prensa y las redes sociales están exagerando la situación? ¿Creen que ambos actores deberían intentar reconciliarse o que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les ha gustado, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y pueda seguir ofreciéndoles contenido de calidad. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas sobre noticias de farándula, series turcas y chismes de celebridades. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Próximamente tengo planeado hacer un vídeo sobre las nuevas tendencias en la moda turca y otro sobre los secretos de belleza de las actrices turcas. Espero que les gusten. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Además, no olviden que estoy en todas las redes sociales. Síganme en Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo turco. Los espero. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos reírnos de ella. Hasta la próxima.